El monumento de los 33 orientales juega un papel significativo porque, como todo monumento, enlaza el pasado, el presente, el futuro de una sociedad. También es un elemento como tal que hace hincapié en lo que es la rememoración, el recuerdo, la celebración de principios nacionales como son los 33 orientales. Y en ese sentido, este monumento nos rememora algo nacional, algo vinculado a nuestro pasado nacional, pero también es un anclaje en la historia local. El monumento fue construido en el año 1956, pero en realidad el autor es el arquitecto Jorge Yaile Castro, que ganó un concurso en el año 1953. No es casualidad este año porque en la década del 50 se cumplieron los 100 años de la ciudad de 33. Entonces, llama la atención y que he leído en reseñas históricas que el Senado y la Cámara de Representantes, ya en el año 1944, previendo con tiempo que se iba a cumplir el centenario de la ciudad de 33, autoriza a donar fondos a la Intendencia para realizar obras de recuperación de espacios públicos y la creación de monumentos, entre ellas la Plaza 19 de Abril, en la que se crea justamente el monumento a los 33 orientales. A mí me parece que además de enlazar el pasado, el presente y el futuro, como hace todo monumento, también vincula el pasado nacional con nuestro pasado local, porque en nuestra localidad un elemento clave de nuestra identidad es, bueno, los 33 orientales. Nos llamamos así, es parte de nuestra identidad, y en esa finalidad de construir nuestra identidad 33ina, se toman elementos nacionales y se reafirma. Y por eso tenemos varias de nuestras calles con el nombre de los 33 orientales, bueno, nuestra localidad, nuestro departamento, y un monumento nacional arraigado en esta localidad. El proceso de recuperación, en particular del monumento, comenzó ya hace muchos años. Y comenzó en 2016, la Intendencia de 33 decide organizar un concurso de anteproyectos, junto con la Sociedad de Arquitectos del Uruguay, justamente para la remodelación de la Plaza 19 de Abril, la recuperación del monumento e incluso intervenir en el microcentro de la ciudad. En todo el transcurso de la obra y previo al comienzo se tiene especial cuidado en todos los detalles, en el relevamiento de datos, en la medición de todas las piezas. Cada placa fue numerada y nombrada, se tomaron las medidas correspondientes, se representó en los planos. Lo que se hizo fue relevar al detalle. Se midió cada cara, cada superficie, pieza por pieza, se las nombró, se las numeró, se las dibujó, y eso sirvió como moldes, como base para cortar todas las piezas con el mismo tamaño y formato original, cuidando la geometría de todo el monumento. Después, en relación al grabado de las letras, de la leyenda que tiene libertad o muerte directamente sobre la piedra, el trabajador en específico, el artesano que se dedica a eso, grabó con las mismas herramientas que se realizó desde un origen, ¿verdad? El grabado de las letras, que es un gradinado que se está haciendo de forma artesanal, como se hacía en aquellos años. Un cincel bien llamado gradín y un martillo que realmente no utilizó el mazo de madera que se usaba antiguamente, que era un mazo de madera dura que se utilizaba eso para golpear los cinceles. Hoy tenemos un martillito livianito que le da el golpe preciso y golpe en seco, que es lo que hace cortar el gradín de la forma que corta, ¿no? Tiene dientes y va cortando como en relieve y deja una superficie porosa. Tiene un avance de 1 milímetro a 2 por golpe. Se corta en un sentido y después en sentidos aleatorios, de izquierda a derecha, se recincela todo para quitar las marcas propias del gradín y para que quede una superficie homogénea, rústica pero homogénea. El monumento fue realizado enteramente en mármol, con mármoles locales de la
de la cantera de la cuarta sección del departamento, de 3 colores, que eran el rosado, blanco y negro, que en los últimos años ya no se distinguía el rosado del blanco. Quizá en ese sentido pueda llamar un poco la atención ahora cuando, digamos, se están revistiendo empleando 3 colores. Y justamente, como no se puede aseverar con total precisión qué sector incluso era el blanco, lo dedujimos de las fotos y de observaciones como más detalladas del monumento. Partimos de la base que el sector central era el que llevaba el color de mármol blanco. Originalmente se pensó en conservar algunas de las placas, ¿verdad? Sobre todo las que contienen las letras de libertad o muerte grabadas, pero después era tal el deterioro de todas las placas que realmente fue imposible. Lo que sí se hizo fue, en base a la numeración y nombre de cada una de las piezas, guardarlas siguiendo ese orden, ese criterio. Muchas se rompieron en muchos pedazos en el momento que se fue retirando el revestimiento y no fue posible colocarlas. El monumento estaba en muy mal estado de conservación y muy vandalizado cuando comenzó todo este proceso ya desde el año 2016. Lo que quiero resaltar es que se trata de una obra de autor. Se podría decir que es una escultura arquitectónica que tiene un gran sentido simbólico. Que eso pienso yo que es lo que, digamos, más contribuye más a darle valor desde el punto de vista patrimonial. El monumento está fuertemente deteriorado por el transcurso del tiempo y por un fuerte vandalismo. A medida que lo fuimos midiendo, fuimos descubriéndole las proporciones, cómo se lo fue pensando. Ninguna medida es al azar o aleatoria, todas están moduladas con alguna lógica. Después que se fue quitando el revestimiento, descubrimos cómo había sido el encofrado y tiene la altura de la madera hasta 3 metros o 3,30 metros y podemos ver o estimar con el resto de los compañeros cómo fue que se lo llenó, y pensar en cómo se hizo en la época es realmente admirable, porque si nos está dando el trabajo que nos da ahora restaurarlo, imagínense en lo que debe haber sido de la nada poderlo construir. Es realmente digno de admiración, sinceramente. En el proceso de recuperación también se le incorporan, y ya esto formaba parte ya del proyecto ganador, digamos, del concurso, algunos elementos más contemporáneos, como puede ser que todos habrán observado que se habían desaparecido un montón de los nombres de los 33 orientales, las placas de bronce que habían sido vandalizadas. Bueno, se van a restituir también en bronce, pero de alguna manera hay, como lo indican en general todas las pautas para intervenir en este tipo de casos, va a haber una diferencia entre las placas que se conservan, las letras que se conservan originales y las nuevas. Porque, bueno, justamente la idea es que de alguna vez se entienda qué elementos fueron incorporados en esta etapa. Por ejemplo, el pavimento de la plataforma que se accede por una escalera tiene el mismo pavimento que tiene la plaza en general, la plaza nueva. Porque en su momento, cuando se hizo la remodelación en el año 56 de la plaza del 19 de abril, una de las pautas fue que el pavimento general, que era de monolítico, también se pusiera en la explanada de la plaza. En este caso es otro el pavimento, pero se tuvo el mismo criterio. Todos los cambios tienen siempre una resistencia, generan una cierta resistencia natural al cambio, y lo cierto es que esta transformación, este cambio responde a nuestra época. Se cambió la fuente, se cambió un poco los canteros, ¿no? Se cambió un poquito la morfología de la plaza. Y bueno, dentro de 50 años diremos, y este documental un poco viene a colación de eso, de tener un registro documental del proceso, de cómo ocurrió la transformación de un monumento que cuando uno lo interviene está bueno dejar documentado porque es nuestra historia. Está muy bueno poder colaborar. En lo personal, lo que más me gusta dentro de mi profesión es la parte ejecutiva, la parte de obra. Entonces, bueno, es todo un privilegio, un orgullo, realmente un desafío
por colaborar en una obra así, que uno piensa que va a perdurar en el tiempo y capaz que dentro de 150 años esto va a seguir teniendo la misma o más importancia y se va a tener que remodelar. Y bueno, todo esto va a ser base para las futuras generaciones, ¿verdad? Y es muy importante siempre conservar el patrimonio, la memoria, y bueno, forma parte de la ciudad y del Uruguay. Sigue teniendo significado y muy relevante por el hecho de que está en un lugar fundamental en la ciudad de 33, en la plaza, y donde generalmente se desarrollan los principales actos sociales, actos políticos. Entonces el monumento siempre es parte. Y creo que el lugar, el que está enclavado, hace que siga manteniendo su vigencia. Hay que tener en cuenta que los bienes patrimoniales, como en este caso el monumento en particular, son legados de las generaciones anteriores. Y de alguna manera preservarlos o ponerlos en valor colabora en la construcción de una identidad cultural para la sociedad local y también a escala nacional. Lo que le diría a las nuevas generaciones es, esto es producto de nuestro momento, de nuestra historia actual. Entonces es ese el valor, es la plaza que construimos. Algunos participaron más, algunos menos, a algunos les podrá gustar más, a otros les podrá gustar menos, pero es la plaza que se construyó en nuestro momento. Entonces, bueno, tiene que ver con eso también y de alguna manera se intentó, se habrá logrado más o menos, pero se intentó que fuese, en su momento Dardo intentó que fuese con una participación cercana de toda la sociedad. Se diluyó mucho en el tiempo y se demoró mucho entre que se inició, casi 10 años, entre que se inició el proceso de cambio en el 2016 y estamos en el 2025, prácticamente 10 años entre que se empezó la idea a que se ejecutó. Entonces sí que somos todos un poquito participantes de ese proceso. Uno, cuando conoce donde uno está arraigado, donde vive y donde uno ama su tierra, uno puede ser mucho más productivo, porque valora las cosas de otra manera, valora los elementos de otra manera. Y me parece que por ese lado, los edificios antiguos, nuestra historia, nuestra cultura y los monumentos nos recuerdan, nos rememoran lo que somos nosotros, reafirman ese sentimiento de pertenencia y ese amor a nuestra tierra, y es lo que nos proyecta. Porque si nosotros no queremos lo nuestro, es muy difícil que podamos emprender y mejorar como sociedad.